Buenas a todos, espero estén muy bien. Estamos acá con la tercera parte sobre este curso que estamos estudiando sobre la inteligencia emocional. En la clase pasada vimos un poco sobre el modelo de habilidad. Vimos estas cuatro habilidades fundamentales en la medición de la inteligencia emocional, los cuales eran primeramente el- la percepción de la habilidad, aprender a percibir la habilidad, la emoción, percibir la emoción. Luego era el uso de la emoción para mejorar el pensamiento. Luego era el, el manejo, no, el manejo de la emoción era el último, el cómo manejar esa emoción. Y el tercero era, mm, ¿cuál es el tercero? Era sobre, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Ya, cambié la pantalla. Aquí estamos. Y de una vez entramos al texto. Era entenderlo. Entender la emoción. Ese era el tercero. Entonces vimos ese modelo de habilidad. Y ahora vamos a ver modelos mixtos. Vamos a leer esta parte. Vamos a avanzar hasta aquí. A ver. Ok, vamos a avanzar hasta aquí. Y ahí vemos si seguimos o no. Que ya había empezado el video y me di cuenta que el micrófono no lo tenía activo. Tuve que empezar otra vez. Vamos a abrir esto en el lector inmersivo. Vamos a traducirlo al español. Y acá estamos. Perfecto. Entonces, modelos mixtos y de rasgos de inteligencia emocional. Entonces, a diferencia de los modelos de habilidad, los modelos mixtos ofrecen una definición amplia de la inteligencia emocional, que combina habilidades mentales con rasgos de personalidad como el optimismo, la motivación y la tolerancia al estrés. Los dos modelos mixtos más utilizados son el modelo de, no sé cómo pronunciar esto, eh, Boyatsis Goleman, y el modelo de Bar-On de inteligencia emocional social. ¿Ok? El modelo de Boyatsis divide las competencias de inteligencia emocional en cuatro grupos. Primero, la autoconciencia. Segundo, autogestión. Tercero, conciencia social. Y por último, gestión de las relaciones. Entonces sería como, eh, o sea, se presenta como un modelo más completo al modelo de las habilidades que ya no dependen simplemente de como de tu habilidad mental, sino que va un poco más incrustado con los rasgos de personalidad. Entonces, en vez de esas cuatro habilidades que vimos en la clase pasada, tendríamos ahora estas competencias o estos grupos que son la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Del mismo modo, en el modelo de Barón ofrece 5 componentes principales de la inteligencia emocional. Entonces, en este modelo de Barón, le voy a decir, Barón, son 5, no son 4, sino que son 5. Las habilidades interpersonales, no,
intrapersonales y las habilidades interpersonales también, la captabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo. Los desarrolladores del modelo de inteligencia, estoy con la inteligencia artificial, inteligencia emocional de rasgos, explican la inteligencia emocional como una constelación de rasgos de personalidad relacionados con las emociones autopercibidas. Con las emociones autopercibidas. Creo que este es un temita de la traducción. De autopercibidas, ¿no? Entonces, evaluación del modelo mixto y de rasgos. Autoinforme. Las evaluaciones de autoinforme, que son encuestas que piden a los encuestados que informen sus propias habilidades emocionales, es decir, que nadie se las mide, sino que ellos mismos dicen lo que ellos creen, ¿verdad? Eh, que tienen, ¿no? Como habilidad. Se asocian con mayor frecuencia con los modelos mixtos y de rasgos. Las medidas de autoinforme suelen ser rápidas de administrar. Sin embargo, muchos investigadores argumentan que su vulnerabilidad a los sesgos de deshabilidad social y la falsificación son problemáticos. Claro, porque es como que yo puedo decir, no, sí, yo sé percibir muy bien cuando una persona está triste o no, pero eso es algo totalmente muy difícil de validar. Pero yo puedo inventar o yo puedo creer que yo sé, pero realmente no. Entonces, seguimos. Quedamos aquí, pero son problemáticos. Además, existe una amplia especulación sobre el potencial de los juicios inexactos y de la capacidad y la habilidad personal por parte de los respondedores. Exactamente. Se ha demostrado que las medidas de autoinforme carecen de validez discriminatoria de las medidas de personalidad existentes y tienen correlaciones muy bajas con las medidas de capacidad de inteligencia emocional de Brackert y Mayer. Bueno, según Mayer y sus colegas, las pruebas de autoinforme pueden mostrar confiabilidad para personalidades individuales, pero no pueden considerarse inteligencia emocional porque las pruebas de desempeño son el estándar de oro para medir la inteligencia. No entiendo, claro. Ellos dicen es como que, bueno, lo que estoy entendiendo es como estas evaluaciones de autoinforme son buenas a la hora de tú trabajar a nivel individual con una persona, pero no se puede medir o considerar como que esta persona es realmente inteligente emocional, porque para poder medir eso, el estándar de oro es las pruebas de desempeño, ¿no? Es eh, como sería una prueba de habilidad física, ¿no? Como a ver, ¿qué tan salto tú altas? De- ¿Qué dije? Qué tan alto tú saltas? Lo vi al revés. Qué tan alto tú saltas? ¿No? Sería una manera de medirlo bien. Y así se debería hacer igualmente con la inteligencia emocional. Sería como poner casos, pero también es como, bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo a ver cómo lo hace. O si es que lo hace o no. Porque cómo hace, como que pone una persona a gritarle en la cara a ver cómo reacciona. Bueno, aunque las tensiones entre los enfoques de los modelos de capacidad y mixtos o rasgos parecen dividir el campo, las definiciones y mediciones en competencia solo pueden mejorar la calidad de las investigaciones dedicadas a la inteligencia emocional y su impacto en los resultados del mundo real. Entonces ahí hay una tensión, ¿no? Entre la manera, como que no hay un estándar súper definido
de inteligencia emocional, ¿no? Un modelo eh, que es el único, sino que se debate, ¿no? Espacio para el debate. Si bien los modelos mixtos y de rasgos arrojan luz o algo de luz sobre el concepto de la inteligencia emocional, muchos investigadores sienten que estos enfoques socavan el constructo de inteligencia emocional con una capacidad mental directa y medible. La inteligencia emocional, cuando se conceptualiza como una habilidad, describe con mayor precisión la relación entre la cognición y la emoción al tener en cuenta los cambios en los resultados individuales que a menudo se pasan por alto cuando se enfoca únicamente en la inteligencia cognitiva o los rasgos de personalidad. ¿Ok? Además, entre adultos, los rasgos de personalidad brindan poco espacio para la mentalidad, lo que dificulta el desarrollo de estas áreas incluso cuando se combinan con habilidades emocionales. Por ejemplo, características como la amabilidad y el neurotismo, si bien contribuyen al éxito personal y profesional, se consideran rasgos innatos que probablemente permanezcan estáticos con el tiempo. Distinguir la inteligencia emocional de los rasgos de personalidad nos ayuda a enfocar mejor las habilidades que pueden mejorar los resultados deseables. Acercarse a la inteligencia emocional con un lenguaje que brinde la oportunidad de crecimiento personal es crucial para su aplicación. Debido a que el modelo de habilidad se alinea con este enfoque, el resto de este módulo se centrará en la inteligencia emocional de habilidades y las formas en las que se puede aplicar tanto en entornos profesionales como académicos. Yo sí me preguntaba por qué le estaban dando como un enfoque mayor, pero fíjate que todo lo pasado fue sobre un solo modelo que eran los modelos de habilidad o el modelo de habilidad. Y estos dos modelos, los mixtos y los de rasgo, nos los resumieron como en poco. O sea, le dieron mucho más enfoque al otro. Yo me preguntaba por qué no. Al parecer, lo que estoy entendiendo es que este modelo de habilidad es más compatible, digamos, a la hora de realizar mediciones porque logra, logra separar lo que es la personalidad, porque los otros se enfocan, o sea, los otros tienen en cuenta los rasgos de personalidad, pero eh, como dice acá, no, hay rasgos de personalidad que se consideran innatos y que probablemente permanezcan estáticos con el tiempo. O sea, es como que si tú eres, ¿cuál fue el ejemplo que puso aquí? Eh, o sea, como si tú tienes un cierto rasgo en tu personalidad que se considera aquí, amabilidad o neurotismo. Tengo la pregunta de qué es el neurotismo. Vamos a ver. Neurotismo, rasgo de la personalidad. El neurotismo o inestabilidad emocional es un rasgo psicológico relativamente estable, ¿ok? Y que define una parte de la personalidad, el cual conlleva para quien puntúa alto en este rango inestabilidad o inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad, generalmente unido a la sintomatología psicosomática. El término neurotismo fue acuñado por este personaje. Las personas afectadas suelen tener una percepción sesgada hacia acontecimientos negativos que les permitan continuar con sus preocupaciones y pensamientos negativos. Okay. Este rasgo, postulado mediante el análisis factorial, es dimensional, es decir, todas las personas puntúan en mayor o menor medida en este rasgo
y solo aquellas personas que se alejen significativamente de la medida poblacional presentan anomalías en su conducta, llegando a considerarse un trastorno en los casos más graves. Mm, fíjate. O sea, es como que todos tenemos un poco de neurotismo, ¿no? Y hay personas que puntúan más alto, otras que no, fíjate. Entonces, pero por ejemplo, si tú puntúas alto eh, eres medio neurótico, que ya creo que neurótico sí sería como lo que hablaba ahí de ya personas que se alejan mucho del estándar poblacional y ya como que sí son considerados ya como un problema, ¿no? Bueno, no la persona, sino no sé cómo llamarlo, no sé si era una condición o no creo que sea una enfermedad. Pero si tú tienes este rasgo en tu personalidad que se considera innato y que lo más probable es que permanezcan estáticos con el tiempo, entonces no es muy válido usar estos rasgos de personalidad para medir tu inteligencia emocional, porque es como medio injusto en alguna manera, eh, pero también poco práctico, ¿no? Poco práctico porque es como trabajar sobre cosas que no, no vas a tener realmente un resultado esperado trabajando de esa manera, sino que, como dice acá, ¿no? Acercarse debido a que el modelo de habilidad, que fue el primero que vimos en el video pasado, se alinea con este enfoque, el resto de este módulo se centra. Entonces, es como que el que se alinea con este enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Que tiene un lenguaje que brinda oportunidad de crecimiento personal y, se puede aplicar, ¿no? O sea, es útil, digamos. Los otros, pues como que no mucho. Entonces, está bien. A ver, vamos a ver. Pues creo que podemos leer un poquito más. Eh, leemos aquí. El debate. Outcomes. Educación. ¿Será que leemos esta? Vamos a leer esta otra partecita de Outcomes y educación. Aunque este sería como completo, ¿no? Sí, Outcomes sería completo. Sí, está como larguito. Yo creo que podemos dejarlo por aquí. Está bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Este video pues va a ser un poquito más corto, pero está bien. Ya da próximo leemos esta parte acá, porque sí está un poquito larguita. Luego leeríamos esta eh, y ya terminaríamos. O sea, faltarían como dos videitos más para terminar esta sección 2 del capítulo 5. Y ahí vemos que sigue. Muchas gracias. Quería hacer como unas preguntitas, ¿no? Vamos a unas preguntitas abiertas para la reflexión. Aprovechar que tenemos un poquito de tiempo. Vamos a sobre estas cuatro habilidades, ¿no? La percepción de la emoción, ¿no? Usando esta autocuestionamiento, vamos a preguntarnos qué, si quieren, pueden hacerlo del 1 al 10. Vamos a hacerlo del 1 al 10. ¿Qué tan bueno soy yo para percibir las emociones de los demás? Primera pregunta, del 1 al 10. ¿Qué tan bueno soy?
A ver, yo personalmente diría que mm, sí siento que soy bueno, pero al mismo tiempo me cuestiono. O sea, a ver, creo que soy bueno, pero creo que también creo que soy más bueno de lo que creo. ¿Se entendió? Ok. Entonces bueno, me daría un 7. Vamos a ser bueno. Vamos a dar un 7. El uso de la emoción para facilitar el pensamiento. De esto sí, no lo... O sea, la pregunta sería, ¿sabes cómo crear escenarios que te permitan sentir o entrar en ciertas emociones que te ayuden a un pensamiento o a un proceso cognitivo en específico? La respuesta mía sería que no sé mucho, la verdad. Como, aunque creo que de alguna manera todos lo usamos, por ejemplo, creo que a través de la música es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero si vamos a hacer ejercicio, tú ves en los gimnasios, ¿no? Hay una música más movida que crea un sentimiento más eufórico, más activo y te ayuda a desarrollar eh, de alguna manera esa, esa tarea con, con mayor efectividad. Aunque habrán personas que les guste quizá escuchar música triste cuando entrenan, pero el tema es ese, ¿no? ¿Sabes cómo hacer uso de los escenarios que te proponen una emoción para luego usar esa emoción como herramienta para desarrollar una tarea o algún proceso cognitivo? Pues yo diría que no mucho, una vez más como un... Voy a ser más pesimista en esto, un 3 me voy a dar. Luego, entendiendo las emociones. O sea, vimos que era como hacia dónde me puede llevar este sentimiento, ¿no? Esta emoción. Puede ser... Ahorita vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimiento. Creo que es importante chequear eso. Pero yo creo que soy bueno entendiendo cómo las, las emociones me hacen hacer una cosa u otra. Y creo que le daría vamos a darle un 8. Y por último, el manejo de la emoción. Una cosa es saber, verla, reconocerla, entender hacia dónde te puede llevar y otra cosa es tener la habilidad de coger las riendas de la emoción. De esto no creo que sea muy bueno tampoco. Voy a darme un tampoco tan malo. Voy a ponerlo hoy miti miti, vamos a darme, bueno, vamos a darme un 4. Vamos a darme un 4. Vamos a ponerlo más hacia abajo. Entonces, claro, una vez más, como vimos y estudiamos ahorita, esto es la percepción que yo tengo sobre esto. Quizás de repente sí sé manejar las emociones mejor de lo que creo y no sé tanto cómo, pero no sé tanto cómo reconocerlas como creo que sí sé. O sea, pero
es mi perspectiva, ¿no? Sobre mí mismo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esto, ¿no? Serían, en la primera puse 7, en la otra puse 3, serían 10. En esta puse 8, 18 y 4, 22. Entonces 22 entre 4 serían 7. No, 6. No, 5.5. 5.5 sería mi puntaje, digamos, en inteligencia emocional. 5.5 creo que requiere trabajo. Diría que sería bueno que estuviera como un 8 quizás. Lo que hay. Esperamos mejorarla después de terminar este curso. Antes de irme, vamos a ver rapidito cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué significa fisiopsicológicas? Es una rama de la psicología relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Se solía llamar psicofisiología cognitiva, hasta que a mediados de 1990 actualmente se denomina como neurociencia cognitiva. O sea, es como que es una reacción tanto física como psicológica, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por eso el término neurociencia, porque la ciencia, o sea, tiene que ver con las neuronas, neurotransmisores, etcétera. Entonces, es una reacción tanto química, podemos decir, como mental. Que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir hacen subir de rango ciertas conductas. Guía de ciertas conductas guía de respuesta del individuo y activan las redes asociadas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Aquí está, ¿ves? Sentimiento se refiere tanto a un estado de ánimo como también una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por lo tanto, el estado del sujeto, categorizado por la impresión afectiva que la causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo, situación. Ok, vamos a ver. Entonces, el estado de ánimo, ¿no? Como también una emoción conceptualizada. Ok. Ah, claro, ya voy entendiendo. Que termine el estado de ánimo. Por lo tanto, la ciencia cognitiva, en la ciencia cognitiva, o lo que habíamos visto ahorita, se ha comprobado que el funcionamiento se considera normal del cerebro. Se ha comprobado que el funcionamiento que se considera normal del cerebro cambia según el estado de ánimo subyacente y que en ocasiones incluso las decisiones racionales de las personas pueden verse notoriamente afectadas por los sentimientos. Ujú. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden verbalizadas. Okay. Pueden ser verbalizadas. Entonces, resumen. La emoción es el proceso, es la reacción como tal, ¿no? Son esas reacciones psicofisiológicas, o sea, tanto psicológicas como físicas, como químicas, podemos decir,
que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Entonces, es la reacción, el proceso de la reacción. Pero el sentimiento es hacia donde esa reacción, ese proceso, te lleva, ¿no? A sentir eh, la rabia, ¿no? La rabia ya es el sentimiento. Pero eh, la emoción es el proceso. Entonces, que se conceptualiza. ¿Por qué? Un sentimiento puede ser una emoción conceptualizada, es decir, el proceso conceptualizado, ¿no? El enfadamiento, ¿no? Es como el proceso, estoy inventando aquí, eh, bajo mi entendimiento, es como el proceso que te lleva a, a enfadarte. Vamos a ver aquí, mira. Emociones básicas. Ah, mira, hay una tablita. Wow. Éxtasis, vigilancia, furia, adversión, duelo, fascinación, terror, admiración. De la admiración viene la confianza, la aceptación. Del terror viene el miedo, la presión. Luego entre la aceptación y la presión está el sometimiento. Entre la presión, la distracción está el asombro. Wow. Entre la distracción, la melancolía está la desaprobación. Uf. Esto está súper interesante. Esto es para estudiarlo aparte. Entonces, mira, viene la furia, luego la ira, la irritación. Interesante, ¿eh? Pero yo no sé si van de, o sea, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. O sea, que viene primero lo... A ver. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría o felicidad. Estas son emociones. Y a ver si hay una así en los sentimientos. Eh, no hay. Emoción. Sentimientos son los resultados de las emociones. Esta respuesta está medida por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. Forman parte de una dinámica cerebral del cerebro humano y de los animales, capacitándolos para reaccionar a eventos de la vida diaria. Al drenarse una sustancia producida en el cerebro, hay muchas emociones. Mm. Por ejemplo, mira, el amor romántico es un sentimiento de amor. O sea, como para estudiarlo más a fondo, los sentimientos están regidos por leyes que gobiernan los fundamentos energéticos del cerebro. Inhibir la preferencia de un sentimiento equivale a fomentar un anhelo. Mm. Inhibir por preferencia del ego un sentimiento equivale a fomentar un anhelo, fíjate. Postergar un anhelo fomenta una frustración o una vehemencia. Los sentimientos necesitan una razón o cauce para lograr un estado de satisfacción y equilibrio. Fíjate. Bueno, ese fue un pequeño acercamiento a la diferencia entre emoción y sentimiento. Hasta aquí quedamos entonces con este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les sirva de algo. Disculpen si a veces me extiendo mucho. Si hablo o doy mucha vuelta para decir las cosas. Pero una vez más estoy acá pensando en voz alta. Estudiando. O sea, literal, esta es la manera como
como estudio. Y bueno, ahí nos vamos. Poco a poco vamos aprendiendo más y vamos a también intentar aplicar lo que aprendemos. Bueno, nos vemos. Bye bye.